hacer la presentación sobre el tema del medio ambiente en este tiempo de pandemia. Ya, perfecto. ¿Se me escucha? Perfectamente. Ya. Bueno, vamos a iniciar con el tema impacto ambiental en tiempos de pandemia. Yo soy ex docente del instituto y también de ingeniería en producción empresarial. En resumen, soy el autor del libro Gestión Integral de Residuos Sólidos, Solución a la Basura. ¿Ya? Fui docente investigador, actualmente soy docente investigador en otras universidades. Y bueno, también soy docente en otras universidades o consultoría y soy en la tarea de docencia. Bueno, estimados jóvenes ambiental en tiempos de pandemia. Bueno, es un tema actual el aspecto de la pandemia del COVID-19, pero vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es el impacto? ¿Qué es el ambiente? Para hablar de impacto ambiental, tenemos que hablar qué es nuestro medio ambiente, qué es nuestro ambiente. Y en términos sencillos, podemos decir que medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? El aire, el suelo y el agua. Son los tres factores de vida, ¿sí? Ese es nuestro medio ambiente. Ese es el que tenemos que cuidar, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos con estas premisas y con estos aspectos vamos a seguir adelante, considerando que el ambiente es todo lo que nos rodea, en palabras sencillas, ¿no? Ya hemos dicho aire, suelo y agua. ¿Cuáles son las causas de la contaminación ambiental? ¿No? Lo que hay que preguntarnos, ¿qué causa la contaminación ambiental? La contaminación ambiental, por lo general, está causada por el crecimiento poblacional y el consumismo, ¿no? Los residuos sólidos urbanos, ¿sí? También la contaminación ambiental tiene que ver con el desarrollo industrial, los residuos industriales, que muchas veces en los países desarrollados se tiene 10 veces más de basura industrial que basura doméstica, ¿no? O basura urbana. Otra de las causas de la contaminación ambiental es el parque automotor, ¿sí? Otros factores menos incidentes son la agricultura, la agroquímica, la minería, los incendios forestales, los volcanes, con menor incidencia que los residuos sólidos y que la industria en general, ¿sí? Eh, aportan con menos contaminación que los dos primeros. Acá podemos ver en esta gráfica, miren, las grandes metrópolis, las ciudades, generan residuos sólidos, ¿sí? Que estos generan, ya sea que sean depositados en un relleno sanitario o un botadero, estos van a generar gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono y el gas metano, ¿sí? Además, generan un líquido llamado lixiviado, la basura. Pero también la industria, lo que habíamos visto, genera la mayor contaminación. Sabemos que en la cumbre de Río, la cumbre del medio ambiente que actualmente es vigente, ha identificado a la industria como uno de los principales contaminadores de nuestro medio ambiente, ¿sí? La industria, ¿qué nos genera? Nos genera gases como el dióxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, el gas metano, ¿sí? Pero no solo que generan gases que afectan al medio ambiente, sino también que generan residuos, ¿no? La industria genera
gases contaminantes, residuos sólidos y efluentes líquidos. Los residuos sólidos igual van a ir a generar también dióxido de carbono y gas metano, una vez que se descompongan. Pero también la industria genera líquidos, fluentes que tienen que ser tratados, que también nos contaminan. Pero muchas industrias directamente evacúan sus líquidos a los ríos, ¿no? De forma directa. O sea, este es un resumen de lo que podemos ver, la contaminación que se da a través de las grandes metrópolis, las ciudades, la población en general y la industria, ¿no? Como principales contaminadores. Pero hablemos de la pandemia ahora, del COVID-19. ¿Qué aspectos vamos a considerar de la pandemia? ¿No? Para hablar de si la pandemia, qué efectos va a causar en el medio ambiente, necesariamente tenemos que hacer un análisis de los aspectos que tenemos que considerar para analizar. El desarrollo industrial y el consumismo va a tener una pandemia, el ébola, el VIH-Sida, que duraron años. En el caso del cólera y la peste bubónica, tuvieron incluso millones de muertos. Y la industria siguió creciendo, así como el consumismo, ¿no? O sea, quiere decir que después de la pandemia, la situación va a continuar, el desarrollo va a continuar. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de consumo, ¿sí? Si bien estas pandemias han diezmado habitantes, muchas veces con millones de muertos, ¿sí? La población siguió creciendo, ¿sí? Y el crecimiento industrial, desarrollo tecnológico, desarrollo de la medicina también fue continuo, ¿sí? Miren, actualmente, por ejemplo, en esta pandemia, siguen avanzando la tecnología, están lanzando, ayer nomás han lanzado un cohete a Marte, los chinos han lanzado la anterior semana también a Marte una sonda, la India lo propio. O sea, el desarrollo tecnológico y científico va a avanzar, va a seguir avanzando. El crecimiento industrial va a seguir avanzando. La población va a seguir creciendo. La pandemia o las pandemias no han detenido el desarrollo industrial de la tierra y de los países en general, de los países desarrollados, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué pasa con el medio ambiente durante y después de la pandemia? ¿Sí? Miren, ¿qué está sucediendo? Somos actuales nosotros protagonistas de esta pandemia, ¿sí? ¿Qué sucede? Coyunturalmente, miren, se reduce la contaminación. Podríamos decir que en este periodo de estos meses que venimos desde febrero, marzo, viviendo esta pandemia, ¿sí? Se ha reducido la contaminación debido a la reducción de la producción industrial, ¿sí? Ustedes saben que las industrias han parado mismos, o sea que se ha reducido la generación de gases, efluentes y residuos sólidos. O sea, podríamos decir que coyunturalmente se redujo la contaminación. Ustedes han de ver en Google, en videos, las ciudades están más limpias, el cielo más límpido, las aguas, incluso en Venecia, han vuelto los delfines, los peces, ¿no? O sea que se ha reducido en parte la contaminación, ¿sí? En esta coyuntura. Pero también, miren, se redujo el parque automotor. Saben que cuando hay, y en todos los países, así como en el nuestro, hubo cuarentena, ¿no? Muchas veces rígido, donde no podían ni circular el parque automotor, las personas. O sea, ¿qué quiere decir? Que se ha reducido también la contaminación del parque automotor, los gases
como el monóxido de carbono, que son los grandes contaminantes del aire, han dejado de producirse. Incluso han mostrado videos de países desarrollados, de ciudades donde tenían un desarrollo industrial, se ha limpiado el aire, ¿no? Ya se ve, dice, las estrellas, y bueno, y es evidente, ¿no? Porque el parque automotor es uno de los grandes contaminadores también del medio ambiente. O sea, podría decirse que se ha reducido la contaminación ambiental en esta coyuntura, en estos meses. Pero lo que no se redujo, no se ha reducido es el consumismo. Tienden a aumentar, se dan de cuenta. O sea, en esta cuarentena y en la situación que pasó, hemos igual seguido nuestra vida, desayuno, almuerzo, cena, igual nuestra alimentación, y eso implica que generamos residuos sólidos, muchas veces incluso más, ¿no? Por estar en casa hay mayor consumismo. Entonces, hay tendencias de que va a aumentar un poco la generación de residuos sólidos en esta coyuntura. Y además de eso, se incrementó la generación de residuos hospitalarios peligrosos, ¿no? Por de la pandemia, insumos médicos de bioseguridad como los guantes, barbijos, trajes de bioseguridad, mascarillas y otros componentes que en este momento se están utilizando, ¿no? O sea, se ha incrementado un poco los residuos, no solo por el consumismo, sino también que se aumentaron los residuos peligrosos, ¿no? Con los que están tratando la pandemia, ¿no? Todos esos componentes que, como les he mencionado, que ustedes lo conocen y que nosotros actualmente estamos utilizando. Pero eso es coyuntural, es en esta pandemia. Una vez que termine la pandemia, estos residuos, ahí está, ya no se va a volver a utilizar, ya no se van a tener que ir, ya sea a un incinerador, ¿no? Porque son residuos peligrosos, o a ser enterrados. Pero después que pase la pandemia, ¿sí? Ya no se va a generar este tipo de residuos peligrosos probablemente, ¿sí? Por lo menos va a pasar unos meses y ya no se van a estar de guantes, barbijos, trajes de bioseguridad, mascarillas y otros que se están utilizando actualmente, ¿no? Entonces va a reducir esos residuos peligrosos, ¿sí? Luego podemos ver en un análisis que los efectos de la pandemia no son tan negativos para el medio ambiente, pues esta pandemia no está generando gases ni líquidos contaminantes, ¿sí? A no ser de esos residuos que les he mencionado, que se están encontrando actualmente en vías públicas, incluso en las playas se han encontrado barbijos, guantes, estos equipos de bioseguridad, que muchos los han desechado al aire libre. Pero una vez que pase esto, ya eso se queda ahí, ¿sí? O sea que, pero concretamente en esta pandemia, miren, se ha reducido la contaminación ambiental, ¿sí? Por lo que les he indicado. Entonces, ¿cuál es el efecto? Yo les pregunto ahora, ¿cuál va a ser el mayor efecto para las ciudades, para los países? ¿Va a ser un efecto ambiental o de otro tipo? ¿Mm? Entonces hay que preguntarnos eso, ¿no? Y seguro que los indicadores en cuanto a medición de los gases invernadero, de los contaminantes, ha reducido, ¿no? Y seguro los organismos internacionales y las organizaciones medioambientales están trabajando en ello, ¿no? Yo revisé en el Google y todavía no están sacando datos estadísticos respecto a la reducción o incremento de la contaminación ambiental. Pero con estos elementos que les digo, que la industria ha parado, ¿no? En la China, por ejemplo, meses que hubo cuarentenas rígidas de 40 días o incluso más de 2 meses, ¿no? Habrá que medir, ¿no? Si coyunturalmente se reduce y a qué niveles.
lo propio en cuanto a líquidos y efluentes y residuos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mayor efecto? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el mayor efecto? Y el mayor efecto de la pandemia, estimados estudiantes, estimados participantes de este taller, los efectos son para la economía. Los efectos más negativos de esta pandemia son para la economía de los países. ¿Por qué? Porque se cesaron empresas de servicio e industrias productivas, luego se cesaron fuentes de trabajo. Ayer en el periódico, en CNN y muchas noticias, en Estados Unidos nomás se han cesado 20 millones de puestos de trabajo. ¿Se dan cuenta? Ese es el mayor problema, el problema económico. Se redujo la producción, hay menos ingresos económicos. Los docentes de base elegidos en asamblea. Se redujo la producción, menos ingresos económicos. Luego los recursos económicos son más escasos. Estamos viviendo ello, ¿sí? Nuestra industria, ayer la Cámara de Industrias ha dicho que ya no aguanta otra cuarentena rígida porque van a quebrar todas las industrias, ¿sí? Ya no aguantan más, ¿sí? O sea, eso quiere decir que va a haber menos fuentes de trabajo, ¿sí? Los recursos económicos son escasos porque no estamos exportando, ha reducido nuestras exportaciones, ¿sí? Tenemos problemas, por eso estamos pidiendo recursos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. ¿Por qué? Porque ya no tenemos recursos económicos, ¿sí? Y es más, dice que va a haber una recesión a nivel mundial, que vamos a retroceder 5% de la economía. ¿Mm? Entonces, miren, por lo tanto, la pandemia más problemas va a causar a la economía de los países que al medio ambiente, ¿sí? Esa es una de las conclusiones que podemos sacar y diversos organismos están trabajando en esta problemática de cómo solucionar el problema económico que nos está causando esta pandemia. O sea, el impacto ambiental es menor al impacto económico que va a haber, ¿sí? Tenemos días difíciles en la situación económica, problemas de cierre de fuentes de trabajo, no va a haber fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos apoyar? La idea es, estimados estudiantes, participantes, ¿cómo podemos apoyar a una reactivación económica? O sea, no es el problema ambiental, no tenemos que solucionar ahora, reducir la contaminación, porque se ha reducido automáticamente, ¿sí? En parte. Entonces, pero claro, va a pasar esta pandemia y van a volver a reactivarse la industria, va a volver quizás con mayor énfasis, con mayores rendimientos, con mayor fuerza la producción industrial. ¿Por qué? Porque todos requieren ingresos, ¿sí? Todos tienen que mejorar su economía. Y la economía se mejora a través de el sector industrial, el sector productivo, el sector de servicios, que ahora están reducidos, ¿no? O sea, después de la pandemia, el mayor problema es lo económico. ¿Qué podemos hacer? Esa tiene que ser nuestra pregunta. ¿Cómo podemos apoyar a la reactivación económica? ¿Mm? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos, ¿sí? Porque después que pase esta pandemia, meses más o meses menos, probablemente el medio ambiente va a estar igual, con menos o más contaminación, ya nos van a sacar los índices, ¿sí? Ya vamos a tenerlos, pero no va a ser el impacto para el medio ambiente, sino para la economía. Entonces, ante eso, debido a la
a la invitación que me hicieron, yo tengo un planteamiento. Y el planteamiento para reactivar la economía, ¿sí?, es el siguiente: aplicar una economía circular y reducir la contaminación ambiental. O sea, no solo que vamos a reactivar la economía, sino que vamos a reducir la contaminación ambiental. O sea, vamos a continuar reduciendo la contaminación ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la generación de la basura no se redujo con la pandemia y se continuará generando. En este momento seguimos generando basura, ¿sí? Lo normal, nuestros residuos domésticos, lo que ha reducido los residuos industriales probablemente, pero una vez que se reactive la economía pasada esta pandemia, vamos a tener igual o mayor cantidad de residuos industriales y probablemente los residuos domésticos que continuamente van creciendo por el crecimiento poblacional. ¿Por qué me centro en los residuos sólidos domiciliarios e industriales? ¿Por qué? Porque estos dos sectores generan residuos y son generadores de gases efecto invernadero. El dióxido de carbono y el gas metano, ¿sí? Dióxido de carbono y gas metano. Entonces, ¿por qué no plantear el aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos a partir de un reciclaje de los componentes de la basura como son papel, plástico, vidrio, metal, materia orgánica y otros, ¿sí? Lo cual, además de entrar al círculo del reciclaje, ¿sí?, nos va a permitir generar ingresos económicos que circularán en la economía de una ciudad o municipio y del país en general, pudiendo generar una economía circular, ¿sí? Bueno, para esto les voy a mostrar unos cuadros de lo que sucede actualmente en nuestro medio, ¿sí? Esta es una gestión de residuos sólidos. Aquí tenemos una economía lineal. Eso es lo que sucede actualmente. Todos generamos residuos sólidos, ¿no? La población, las industrias, almacenan, vienen, nos recolectan, transportan y lo llevan a un botadero o relleno sanitario. En la disposición final puede ser relleno sanitario o botadero. El 90% de los municipios en el país tiene botaderos. Solo el 10% tiene rellenos sanitarios relativamente controlados. Es ahí donde se genera la contaminación del ambiente, generándose dióxido de carbono y gas metano, y además un líquido lixiviado. Esa es la situación actual en nuestro medio. No tenemos plantas de tratamiento y la industria se ve afectada por esta situación. ¿Ya? Enseguida les explico. Esta gestión de residuos sólidos, además de los componentes operativos que les estoy mostrando, tiene componentes administrativos, como es la legislación, la ley 755, que es de gestión integral de residuos sólidos, las normas bolivianas, ¿sí?, en la parte legal. En la parte económica financiera se tiene una tasa de aseo que pagamos. En el Alto, en La Paz y en muchas ciudades se paga a través de la factura. Si ustedes ven su factura y dice tasa de aseo, la pagamos nosotros. Sostenemos económicamente la gestión operativa. Ojo, esta gestión operativa la pagamos nosotros con nuestra tasa de aseo. También hay que hacer estudios de mercado, pero otro componente importante es el socioeducativo, la educación y la concientización. Todo esto hace una gestión integral de residuos sólidos, ¿sí? Pero no la tenemos, solo tenemos en nuestro medio, en el país, gestión de residuos sólidos. ¿Por qué les digo? Miren, el impacto negativo que tenemos para el país
a través de la no recirculación de nuestros residuos sólidos. Esta es la propuesta que yo propongo para reducir la contaminación ambiental e iniciar una economía circular, ¿sí? En una primera fase, debemos implementar una recolección de residuos sólidos de forma diferenciada. Actualmente no hay en ningún departamento en el país ni ningún municipio hace recolección diferenciada. Ya les he mostrado. Generamos, recolectamos, transportamos y al botadero o al relleno sanitario. Esa es la gestión en este momento. Esta es gestión lineal, ¿sí? ¿Qué sucede? Si nosotros aplicaríamos la ley 755, ¿sí?, del 2015, de 28 de octubre, mira, hace 5 años, y no se está aplicando la ley. Tendríamos que, mediante una ordenanza y en aplicación de la ley, hacer recolección diferenciada. Actualmente la recolección no es diferenciada y va a botadero. Pero si nosotros generamos una recolección diferenciada, ¿qué va a suceder? Que parte de esta recolección va a ir a la planta de tratamiento. De esta planta de tratamiento, obviamente también ahí irían los residuos que no estamos diferenciando, ¿no? Como entregamos la bolsa en este momento, una sola bolsa y al basurero o al carro recolector. También esto irían a una planta de tratamiento y separación. ¿Para qué? Para separar los residuos reciclables para la industria de papel, plástico, vidrio y metal, la materia orgánica que sea separada, que nos entregue de forma diferenciada a plantas de compost y lombricultura, y obviamente también de lo que no se diferencia, habría que ir a la planta de separación y tratamiento para llevar a la planta de compost la materia orgánica y los reciclables a la industria. Lo que no se aprovecha, obviamente, irá a relleno sanitario y todos los rechazos del compostaje y lombricultura también irán al relleno sanitario. En una primera fase. En una segunda fase, mire, ya con una aplicación de la ley, valoración y tratamiento de los residuos, creando una economía circular. Esta es la propuesta. Si la población tuviera conciencia y educación y aplicamos la ley, generaríamos residuos que se almacenarían de forma diferenciada. Esta recolección diferenciada tiene un transporte diferenciado que va a plantas de tratamiento de reciclaje, ¿sí? Lo que no se aprovecha obviamente se va a relleno, lo que no se aprovecha de los reciclables se va a relleno, ¿no?, que es lo menos, pero ya en la parte diferenciada que tendríamos que todos los materiales reciclables irían a una planta de compostaje y además irían a la industria de papel, plástico, metal y vidrio, ¿sí? Ya sería diferenciado de acá, separamos la parte para que vaya a la industria. Ya, ¿cómo se demuestra esta economía circular, estimados estudiantes? Mire, aquí hay una representación de un cuadro de una ciudad. El Alto, pongamos que el Alto tiene 1 millón de habitantes, o la ciudad de La Paz, que tiene igual 1.200.000, el Alto también tiene 1 millón más de habitantes. Pero pongámosle que tenemos 1 millón de habitantes en una ciudad X, ¿sí? Esto es válido para cualquier ciudad, para cualquier municipio. En promedio, ¿no?, como ejemplo, en la ciudad de La Paz, generamos 700 toneladas. Va por ahí también el Alto. ¿Sí? Generan aproximadamente de 600 a 700 toneladas día. Toneladas día. Toneladas día. ¿Sí? Pero los componentes de la basura, ¿sí?, de acuerdo a un análisis, se tiene el 61% de materia orgánica, papel 6%, plástico 8%, vidrio 3%, metal 1%, otros 21%. Otros, estos son los no aprovechables. Estos son los reciclables y la materia orgánica.
Si nosotros separáramos la basura en nuestros domicilios o en el lugar de origen, tendríamos aproximadamente el 61% de materia orgánica, que son 427 toneladas, 42 toneladas de papel, 56 de plástico, vidrio 21, metal 7. Si nosotros, una vez recuperado estos materiales, ¿sí?, y no los llevamos al relleno sanitario ni al botadero, que tenemos la opción de comercializarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un valor en el mercado. El valor en el mercado, la materia orgánica o el compost, ¿sí?, está alrededor de 2.50 a 2 bolivianos. Aquí vamos a vender un peso, a 0.50 el kilo. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Miren, lo que quiero mostrar es la cantidad de dinero que enterramos a partir de nuestros residuos sólidos, ¿sí? Dinero que no entra a la economía, que se entierra, o sea, que no circula este dinero. ¿Por qué? Porque como toda esta basura es 700 toneladas, la enterramos, obviamente toda esta generación de materia orgánica reciclables las enterramos. Pero si se separara, ¿no?, si se recolectara de forma diferenciada, aplicando lo que dice la ley, tendríamos que estos materiales, como la materia orgánica, papel, los podemos vender en el mercado, ¿sí? Ahora, estos valores son valores de mercado. Materia orgánica, ya les he dicho, está a 2 bolivianos el kilo, pero lo vamos a vender a 0.50, ¿sí? El papel está en 2.50 el kilo, lo vamos a vender a 1 peso. El plástico igual, el kilo está en 2.50, varía, ¿no? Depende de los tipos de plástico, son 7 tipos de plástico, el papel también varía, obviamente. El vidrio está en 0.50, pero estamos poniendo a precios muy económicos. ¿Para qué? Para que la industria pueda acceder a comprarlos, ¿sí? Y el metal igual a 1 peso, pero hay metales como el aluminio que vale 6 pesos el kilo, el cobre, el bronce, el yeso, pero vamos a suponer que lo estamos vendiendo a precios muy económicos. O sea, multiplicando la columna 3 por la columna 4, ¿no?, los que me están viendo, si me están copiando, la columna 3 por la columna 4 vamos a obtener un valor diario de esos componentes, ¿sí?, que está reflejado en la columna 5, que dice valor total. Pero ese, mire, es un valor diario, porque diariamente generamos 700 toneladas, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, estimados participantes, ¿qué materia prima tenemos 700 toneladas día? 700 toneladas día de materia prima. ¿Mm? Muy pocas, poquísimas, ¿sí? Y nosotros lo enterramos. Estamos enterrando 700 toneladas de materias primas, ¿sí? Para nosotros los ingenieros industriales, ¿sí?, es pues un sacrilegio enterrar materia prima, ¿no? Porque nosotros somos los que transformamos la materia prima. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es estas cantidades de la columna 5, ¿sí?, tenemos en valores mensuales estas cantidades, ¿sí? Tenemos un valor total mensual de 5 millones de bolivianos que estamos enterrando. Ya valores anuales, si llevamos a valores anuales, ¿sí?, por 12 meses, vamos a tener que estamos enterrando 64 millones anualmente, ¿sí? Y si ponemos mensualmente y luego anualmente, en la última columna, ¿sí?, vamos a tener que anualmente, estimados estudiantes, enterramos 9.329.000 dólares. Cada año enterramos 9 millones. Cada mes enterramos 777.000. Cada mes enterramos casi cerca de $1.000.000.
en basura, enterramos. ¿Qué quiere decir enterramos? Que lo sacamos de circulación, que no circula ese dinero en la economía. ¿Por qué? Porque lo estamos enterrando. Somos el único país que enterramos dinero. Somos el único país que ya entierra su dinero. Ni Perú lo está haciendo, ya está reciclando, ya están aprovechando incluso sus gases. Lo negativo de todo esto no solo es que enterramos 9 millones de dólares cada año, sino que generamos contaminación por estas 700 toneladas de basura, ¿no? Y podemos hacer los cálculos de cuánto dióxido de carbono y gas metano generamos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros haríamos una recolección diferenciada, ¿sí? Evitaríamos la generación de dióxido de carbono y gas metano que se genera en el botadero, ¿sí? Y de líquido lixiviado. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas 700 toneladas nos generan grandes cantidades de dióxido de carbono y gas metano que se los calcula muy fácilmente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos sacando de nuestra economía 9 millones de dólares cada año, ¿sí? Y ahí tenemos. Enterramos diariamente 427 toneladas de materia orgánica, 142 toneladas, perdón, que podíamos generar 142 toneladas de compost. Compost que nos va a ir a generar una recirculación en la agricultura. Sabemos que nuestra agricultura es de las más deficitarias. Los rendimientos en la agricultura son los más bajos de Sudamérica. Sí, un ejemplo. Perú produce 2 toneladas de papa por hectárea y nosotros producimos 1 tonelada por hectárea de papa. Perú produce 2. Y lo mismo en cebolla, ajos, lechuga, todo lo que traemos de Perú y de otros países, lamentablemente. ¿Y cómo podemos mejorar el rendimiento agrícola? A través del abono orgánico. Tenemos 142 toneladas día que podemos mantener en nuestra agricultura día con compost. ¿Sí? En 10 días vamos a tener 1.400 toneladas. En un año, imagínense. O sea, ¿qué quiere decir? Que con estas materia orgánica que generaríamos compost, podemos reactivar la agricultura para mejorar la economía del agro. ¿Sí? Bueno, pero no solo eso, sino que enterramos diariamente 42 toneladas de papel, 26 toneladas de plástico, 22 toneladas de vidrio, 7 toneladas de metales, que podrían ser insertadas al proceso productivo como materias primas para esas industrias de papel, plástico, metal y vidrio. ¿Qué sucede? Si esas cantidades de materiales como el papel, plástico, vidrio y metal las reciclaríamos, estas cantidades las revalorizaríamos, les daríamos un valor monetario, vendiendo a la industria que está establecida en nuestro país. No necesitamos hacer industrias, ya está la industria establecida. En papel tenemos 6, Copel, Kimberly, Papel Bol y otras industrias más. En plástico tenemos 20 industrias, ¿sí? Que nos van a generar, mire, en dinero, en ese cuadro, este es un resumen de este cuadro, ¿sí? En resumen, estaríamos enterrando diariamente 71.166 bolivianos. Diariamente estamos enterrando 42.000 bolivianos, 56.000 bolivianos en papel, en plástico, 4.000 en vidrio, 7.000 en metal, haciendo un total de 180.000 bolivianos diarios que enterramos.
¿sí? Y ahí tenemos valor mensual de 5 millones, en dólares tenemos 777,000 y anualmente los 9,329,000 que está en el cuadro que enterramos, ¿sí? O sea, este dinero no entra a nuestra economía, la enterramos, estimados estudiantes. ¿Mm? ¿Todo por qué? Porque no aplicamos el reciclaje, que es parte de la economía circular. Pero no solo eso, miren, no solo que enterramos esta cantidad de dinero y enterramos materias primas en estas cantidades, 42 toneladas de papel, 56 de plástico toneladas día, ¿sí? Miren, otro aspecto también que debemos considerar dentro de nuestra economía es qué sucede con las importaciones de pasta, papel y cartón. Ahí tenemos unos cuadros. Es un dinero que sale de nuestra economía vía importaciones. ¿Por qué? Porque como nosotros en el país no reciclamos, ¿sí? La industria Kimberly, Copel, Paperball y otras industrias, ¿no? Laravich, Industrias La Paz, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a comprar materias primas, pues, del exterior, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque en el país no producimos celulosa, ¿sí? No producimos, ¿sí? En el país no producimos polímeros. Tenemos gas, pero lo vendemos a la Argentina. La Argentina produce polímeros, ellos transforman y nos venden con nuestra materia prima. Lo propio la pasta y el papel. Con nuestra madera, ellos sacan celulosa y nos venden. O sea, esa es otra incoherencia que hay que cortar, ¿sí? Incoherencias que tenemos. Es como sacamos nuestro cacao a Chile vía contrabando y ellos nos traen chocolate, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no producen cacao. Es la misma forma en el papel y en el plástico, en los polímeros. Y ahí están los cuadros. Cuadros de importaciones de papel, plástico, papel y cartón, perdón, pasta celulosa, papel y cartón, aproximadamente 160 millones de dólares. En este valor tiene un promedio de 158 millones de dólares, solo en papel. En plástico, tenemos importación de polímeros primarios, la industria importa polímeros, ¿sí? Para producir sus bañadores y todos los artefactos de plástico hay que importar polímeros. Y además tenemos no solo polímeros, sino plásticos y derivados, ¿no? Como otros ya bañadores que traen tachos y todos los recipientes de plástico que vienen de afuera, Brasil, Perú, Chile. No los producimos nosotros porque no producimos los polímeros. ¿Qué sucede? Miren estas grandes cantidades que ustedes ven acá de millones de dólares importamos anualmente. Lo propio sucede con el plástico. Miren, millones de dólares importamos anualmente. Ahí están las estadísticas, son de INE, hasta el año pasado, hasta el anteaño, hasta el 18, y en este caso de plástico hasta el 17. Haciendo un análisis, ¿no? Ya teórico de estos cuadros, tenemos la siguiente relación. En resumen, ¿sí? Bolivia gasta en importar en promedio anualmente 158 millones 592 mil dólares, millones de dólares anuales. Y en plásticos y derivados, 576 millones 758 mil. ¿Sí? En total, anualmente importamos en papel y plástico 735 millones, 350,720. Ojo, que nos retornan al país. ¿Por qué? Porque estamos yendo a comprar afuera. Y eso se llama fuga de divisas. Están fugando nuestro dinero, ¿no? Nuestras divisas. Lo que nos cuesta producir por el Producto Interno Bruto, se va afuera, porque tenemos que ir a comprar, pues. Como no producimos, si este país 14 años no han industrializado nada, no tenemos ni siquiera una planta separador de gas, ni siquiera celulosa.
¿no? Es una ficción lo que nos han contado. Tenemos que ir a comprar afuera nuestras materias primas, de papel y plástico, ojo. Pero lo incoherente es que nosotros enterramos la materia prima que tenemos en nuestro medio, ¿no? Ya hemos visto 42 toneladas de papel, 56 de plástico, 142 toneladas, y hemos visto ahí en los cuadros, ¿sí? Esa es la incoherencia. La materia prima que nosotros podríamos utilizar para nuestra industria de papel y plástico, porque es materia prima. Para unos es basura, para nosotros es materia prima. Y esa materia prima la enterramos, estimados estudiantes. O sea, uno, dejamos de producir y circular 9 millones en nuestra economía anualmente, ¿sí? Porque eso hemos visto, ¿no? En los anteriores cuadros, ¿no? En estos anteriores cuadros, 9 millones enterramos. Pero no solo que enterramos 9 millones, sino que anualmente tenemos que importar grandes cantidades de esos materiales para que nuestra industria funcione. Entonces, si se reciclaría, como ejemplo, el papel y plástico, si podríamos ahorrarle al país 61 millones anuales de dólares en papel. Y en plástico podríamos ahorrarle 106 millones. Total ahorraríamos entre plástico y papel aproximadamente, ahorraríamos 167 millones, 951 mil dólares anuales, ¿sí? Ahorraríamos. Más los 9 millones de dólares que enterramos, tendríamos 175 millones de dólares que recircularíamos en nuestra economía, lo cual también repercutiría en la balanza comercial de nuestro país, que es deficitaria, ¿sí? Además, dicho dinero recircularía en nuestra economía, lo cual va a repercutir en el ámbito ambiental, en el ámbito económico y en el ámbito social, con lo cual podemos ingresar a una economía circular, generando más empleos, porque una economía circular genera empleos y genera recursos. Conclusión. Tenemos efectos negativos, connotaciones negativas. Primero, al no realizar el tratamiento y aprovechamiento de la materia orgánica, perdemos materia importante para la agricultura, ¿sí? No le escribes, ¿Por qué? Porque la materia orgánica es el 55% de nuestra basura, ¿sí? Y al no reciclar, perdemos materia útil, ¿no? Innecesaria para la industria de papel, plástico, vidrio y metal, considerando que los materiales reciclables también son el 22%. Total, podríamos aprovechar el 77% de nuestra basura, ¿sí? Segundo, los componentes reciclables tienen valor en el mercado. Por ejemplo, el papel vale 2 pesos, el plástico 2.50, el vidrio se vende 0.50 y los metales tienen distintos valores entre 2 a 8 pesos por kilo, lo cual ratifica que la basura tiene valor. No es basura, tiene valor. Y nosotros la enterramos, ¿sí? Ya les he dicho, somos el único país que estamos enterrando ya. Los demás países ya no están enterrando su basura. Han entrado a esta economía circular. Por decirles, Perú, que es nuestro vecino. Chile, ni qué se diga, estimados estudiantes. Tercero, al mismo tiempo pagamos otro elemento negativo de todo este proceso que he planteado, es que para enterrar la basura tenemos que pagar, pues. Eso es lo paradójico. O sea, pagamos para que entierren nuestro dinero, debido a que enterrar la tonelada de basura cuesta en 5 a 20 dólares el enterrar una tonelada. Imagínense, multipliquen en promedio 10 dólares por las 700 toneladas, cada día pagamos 7,000 dólares para que se nos entierre. Multipliquen por 365 y verán la cantidad que perdemos. Finalmente, al enterrar toda nuestra basura,
su descomposición produce obviamente biogás, ¿no? El famoso dióxido de carbono y gas metano, gases de efecto invernadero y un líquido llamado lixiviado. Ambos elementos contaminantes del aire y el agua respectivamente, ¿sí? Que son factores esenciales, como habíamos visto al inicio, ¿no? El medio ambiente es el aire, el agua y el suelo. Por lo que a menor cantidad de residuos enterrados, menor será la cantidad de contaminantes generados hacia el medio ambiente. Quinto, el no aprovechar ni valorar nuestra basura, sacar de circulación recursos económicos que se pueden reinsertar en la economía local, convirtiéndolos en materia prima para la industria, generando más fuentes de trabajo. Y por último, el sexto, como se ha notado en los puntos anteriores, ¿sí? Debido a no reciclar nuestra basura y enterrarla sin ningún valor, sacamos del mercado materias primas muy necesarias para la industria de papel, plástico, vidrio y metal. Quienes tienen que ir a comprar la materia prima al exterior, lo cual genera una fuga de divisas, pues ese dinero ya no retorna al país. Bueno, ustedes tienen la palabra, estimados estudiantes. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchas gracias, ingeniero. Sí. Hola. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición. Estimados colegas, estudiantes que estamos participando, si hay alguna pregunta, por favor, podemos realizar para poder tener un pequeño tiempo de preguntas. Buenas tardes. Sí, adelante. No puedo ver. Buenas tardes. No sé si me habilitan. Ya, adelante. Buenas tardes, licenciada, señor expositor. En el caso de los municipios, ¿cómo está esa parte de la economía, de la parte de la economía circular? Tomando en cuenta que en los campos, en los lugares más alejados de los sectores rurales, es donde casi manejan casi la basura a su querer, casi manejan la basura, la bota, digamos, desde su casa. ¿Y cómo se en ese caso, digamos, separar la basura? Porque casi no hay no llegan ni autos para el recoger de la basura. ¿Cómo es en ese caso? Por eso, lo ideal, miren, este ejemplo que lo he dado para 1 millón de habitantes, lo podemos hacer de la misma forma. Si me habilita la pantalla, por favor, no puedo habilitar mi pantalla desde aquí, pero bueno, no sé, no puedo habilitar mi pantalla desde acá, no sé si me pueden habilitar ustedes, pero bueno, ya. Miren, el mismo ejercicio es hecho para una población de 10,000 habitantes, como Achacachi, que genera 11 toneladas de basura, ¿sí? O sea, no estamos hablando en grandes ciudades como La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, que generan 500, 600, 700 toneladas. Este mismo modelo se puede replicar en municipios que generan 10 toneladas, ¿sí? Haciendo el mismo ejercicio, tenemos que los municipios pequeños igual pueden lograr ingresos económicos, ¿sí? Ahora, para que haya una mayor repercusión, lo que se pretende y lo que es conveniente es que haya una mancomunidad de algunos municipios, haya una mancomunidad de 2 o 3 municipios que se reúnan por favor, que la habiliten, dice. Para aplicar este modelo de recirculación, economía circular. ¿Está bien o hay alguna duda más? Está bien, Lice. Su pantalla de la imagen. Hola, buenas tardes, licenciado. Adelante. Ya, a ver, buenas tardes, le habla el ingeniero Corso. Mire, bien, efectivamente usted ha mostrado en términos económicos, en términos numéricos, que tiene bastante, digamos, rentabilidad. La pregunta, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué nuestro país, usted como ha indicado, y por qué los municipios o por qué las empresas o microempresas o las empresas privadas, conociendo esta realidad que usted muestra, no es, digamos, reciente,
ellos lo conocen y lo sabemos muy bien de lo que está pasando. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué pasa en nuestro país, en nuestro contexto, especialmente por decir, si hablamos de La Paz? ¿Qué pasa en La Paz, ¿por qué no se implementa de esta manera? Y la pregunta, ¿cuánto es la inversión para contar, digamos, si un gobierno municipal desearía implementar con una planta de tratamiento de estas basuras, cuánto de inversión se requiere? ¿No será que es más inversión que conviene comprar, digamos, usted como ha indicado, por ejemplo, la materia orgánica no se elabora, digamos, al día, tiene un proceso de varios días para poder recién estar disponible para los cultivos, ¿no? Entonces, habría que también incorporar esos días, porque no es, digamos, cada día lo que se va desintegrando la materia orgánica para ser asimilado por las plantas. Esa sería la pregunta, licenciado. Ya, con gusto, pues. No, para empezar, habría que indicar que la materia orgánica se genera cada 5 o 6 meses, ¿no? Dependiendo del proceso. Ese es el tiempo que tarda, ¿sí? Pero se puede hacer, definitivamente, ¿no? ¿Por qué no se aplica? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué? Porque en este país no se respetan las leyes, pues. Tenemos una ley, ¿sí? La 755, hace 5 años, que dice en su artículo 11 que es obligado la separación de residuos en origen. Hola, hola, Licen, se cortó el audio. ¿Qué pasó, licenciada Nora? Se cortó el audio, se fue el licenciado, el ingeniero. Se ha salido. Sí, tal parece que al querer habilitar su pantalla, tal vez ha puesto el icono de salir, ¿no? Y por error. Esperemos a que retorne, por favor, porque O la, la pre- pantalla o la, solo se lo o, puede habilitar él. o la pregunta ha sido muy fuerte. Ya. No, no, no. Mientras tanto, ingeniero, coméntenos un poco respecto a nuestro expositor, ya que no pudimos Ya. A presentarlo. ver, Ahí está. hay una bonita experiencia, por ejemplo, esto del reciclado de las basuras. Yo estuve por Argentina. A ver, fundamentalmente se tiene que empezar a pensar, hacer una alianza estratégica entre la inversión pública y privada. Si nosotros vamos a querer y desear que el gobierno municipal invierta, va a ser difícil. Entonces, esto es un trabajo, puede ser privada o en su caso concurrente entre lo público y privado. Mire, a ver, ¿qué hacen? O sea, las empresas que se dedican, digamos, al reciclado, a la separación de basuras, bueno, van dejando en los domicilios los plásticos ya con los distintos colores para ir clasificando, ya sea materia orgánica, los vidrios, los plásticos, bueno, 3 o 4 colores. Entonces, de esta manera, porque si nosotros, a ver, nuestros estudiantes decían, ¿no? Ingeniero, nosotros vamos a juntar nuestra basura, vamos a seleccionar y viene el basurero y lo ponemos al mismo caso y lo van tirando. ¿De qué sirve que nosotros vamos a seleccionar? Bueno, entonces es un detalle muy importante. Entonces yo, desde mi punto de vista, sería importante que los gobiernos municipales, a no ser de que el Estado pueda hacer, digamos, una inversión grande para poder, pero aquí juega un rol importante porque es tuición de los gobiernos municipales. Entonces el gobierno municipal tendría que hacer una alianza estratégica con las entidades, con las empresas privadas para poder invertir en este aspecto, licenciado. Después me parece interesante, porque yo a ciencia cierta, también tengo la experiencia de ser reciclaje, pero a ello hay que trabajarlo y hay que empezar también a concienciar a la gente. Es importante la concienciación para que se pueda trabajar. Evidentemente es dinero lo que se vota. Es cierto de que todo el material que nosotros desechamos, en otros países, por ejemplo en Ecuador, están ya haciendo un subproducto de lo que es el biodiesel del plástico, ¿no? Importante. No sé si has retornado el licenciado. Y, a- a- buenas,
Perdón, hubo alguna interferencia, algún corte. Estimados participantes. Bueno, he oído algo de la anterior alocución. Uno de los grandes problemas, ¿no?, que se ve en estos tiempos es la interferencia política. No hay una coordinación entre el Estado central, la gobernación y el municipio, ¿sí? Primero, para aplicar la ley. Ya les dije, el 28 de octubre del 2015 se ha promulgado la ley 755, que nos obliga a separar en origen, que nos obliga a aprovechar la basura, que nos obliga a hacer una recolección diferenciada, que nos obliga a educar a la población, el artículo 22, ¿sí?, que nos obliga a concientizar. Los recursos están ahí. Hay recursos del IDH. El artículo 21 de la ley dice los municipios deben solicitar recursos del IDH. Lo que pasa que en estos últimos años, debido a la situación política, la vemos acá, pues, la alcaldía coordina con la gobernación, el gobernador coordina con el gobierno central. No, los últimos 5 años de que ha promulgado la ley 2015, nadie coordina con nadie. Ese es el gran problema, la política, ¿sí? Porque esto es un asunto eminentemente técnico. Ahí está la ley, ahí están los recursos. Me decía, ¿de dónde vamos a sacar? Los recursos se tienen en el IDH. Esos recursos van a ser recuperados. Si bien en un inicio, en un municipio, mire, implementamos con $3 millones una planta de separación, nada más, y una planta de compostaje. Esos 3 millones en un año lo podemos recuperar. Obviamente, esto tiene que ser en fases. Imagínense si aplicamos la ley y decimos mediante una ordenanza, estantes y habitantes de la ciudad de La Paz, a partir del 1 de agosto, separen y entreguen su basura diferenciada. No, pues nadie lo va a hacer. Esto tiene que ser 3 meses de difusión del artículo 22 de la ley para que la gente se entere de que tenemos la obligación. Ojo, y hay sanciones, hay multas, pero muy pocos se han enterado de eso. Muy pocos conocen la ley, y en especial las autoridades no la conocen, ¿sí?, lamentablemente, y no aplican, porque ellos tienen un instrumento, que es la ordenanza, un instrumento legal. Y es sacar una ordenanza donde diga se cumpla y aplíquese lo que dice la ley, ¿sí? Pero bueno, como no se coordina, ya les he dicho, esto sucede en Santa Cruz, Cochabamba. ¿Qué? ¿Las gobernaciones coordinan con el gobierno central? ¿Coordinan con las alcaldías? No, están en una franca pelea. Hola. Hola, hola. Se le escucha, Ah, profesor. ya. Parece que se me ha cortado, pero aquí el audio no sé, algo ha pasado. Pero bueno, ¿se me escucha? Ya. ¿Se me escucha? Ya. Bueno, eso es la idea es esa, ¿no? De que podamos aplicar en algún momento por fases. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante, adelante, se le está Ya. escuchando. Entonces, Perfectamente se escucha. la idea es empezar por fases. Adelante, Mire, Inge, adelante. en la ciudad de La Paz o en cualquier municipio necesariamente tenemos que empezar a concientizar primero a la población, difundiendo la ley. Segundo, educando en los colegios, porque el componente socioeducativo dice educación. A los jóvenes y a los niños no se los está educando pues a separar en su casa. Eso dice la ley. Y obviamente a la gente mayor hay que concientizar, porque ya no podemos educarlos, pues hay que concientizarlos. O sea, ese componente es clave y tiene que darse durante unos 3 meses. La ley lo prevé. En el artículo 22 incluso dice que los medios de comunicación radiales, masivos, de difusión, televisión pública y privado, de forma gratuita, deben difundir educación respecto a los residuos sólidos. Pero nadie lo ha hecho. En televisión nunca vemos concientización ni mensajes, muy poco tal vez en algunos. En los periódicos peor. O sea,
Para que haya una gestión y una economía circular de la gestión integral de residuos sólidos, tenemos que hacer funcionar el componente socioeducativo, educación y concientización, el componente legislativo, aplicación de la ley y las normas, y el componente económico-financiero, las tasas de aseo. Y obviamente el componente operativo es la separación de los residuos en origen. Tiene que hacerse por fases, no hay otra. Se lo puede hacer, lo están haciendo en Perú, en otros países, pero bueno, nosotros no hemos empezado ni siquiera en un municipio a hacer la recolección diferenciada, que sería la clave del éxito de esta economía circular. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más quizás? Hola. ¿Se me escucha? A ver, Sí, ingeniero, se le escucha, ingeniero, no se preocupe. Sí, a ahí ver, ingeniero, puede perdón, a consultar, ver ya si, tiene opción, caso, queridos estudiantes. a ver, ingeniero, ¿qué le parece la idea, digamos, de hacer concurrencia? Es cierto que usted ha indicado, ha lanzado una cifra de, no sé, de 3 millones de dólares, pero en otros países no lo hace, digamos, de manera el Estado ni el gobierno municipal, sino es entidades privadas que se encargan de hacer este trabajo. ¿Cómo lo ve este aspecto, ingeniero? Ya, no, se ha dado evidentemente en otros países, ¿no? Pero, ¿qué dice la ley? La ley dice que la basura es propiedad del municipio. Ese es el primer elemento. Muchos han planteado, quieren hacer reciclaje, compostaje, ¿no? Proyectos, pero tiene que coordinar con el municipio, porque el municipio tiene la llave de la puerta, pues. El municipio es el propietario, de acuerdo a la ley, una vez que entregamos la basura, el municipio es el propietario de la basura, pues, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que hacer una alianza estratégica con el municipio. A ver, ¿Está bien? sí, sí, a ver, ingeniero, es cierto, o sea, la tuición, digamos, la competencia para poder hacer inversiones en el tema de la limpieza, del aseo, es justamente el gobierno municipal, ¿no? Y no es así la gobernación ni el Estado, digamos. Entonces, en este caso, el gobierno municipal tendría que realizar una alianza estratégica con una entidad privada, ¿me entiende? Para que haya una concurrencia con respecto al reciclaje o al tratamiento de las basuras, ingeniero. No, evidente, evidente. Lo que hay que hacer es una concurrencia entre la Cámara Nacional de Industria, no una empresa en particular tal vez. ¿Por qué? Porque la industria va a ser favorecida varios sectores industriales, el sector de papel, el plástico, el vidrio y los metales. Esas cuatro industrias van a ser favorecidas con el aprovechamiento y con estas materias primas que tenemos. Entonces, obviamente, habría que hacer una alianza estratégica con estos sectores empresariales para que obviamente ellos también concurran con capitales y el municipio también, por la tuición que tiene y propiedad de la basura, podamos sacar un provecho para ambos, ¿no? Esa es la idea. Hola. Ya, ingeniero, conociendo el trabajo que usted ha realizado como, digamos, investigador, hacer llegar esta idea al gobierno municipal, ¿será posible, digamos, y también a la Cámara? Sería, digamos, ya una intención de ejecutarla, que no quede, digamos, de manera así en los papeles, sino accionar con el trabajo que usted ha realizado, dando a conocer, digamos, los números y los beneficios económicos que se va a tener. Yo creo que se van a interesar, digamos, la Cámara de la Industria y conjuntamente el gobierno municipal. ¿Está previsto esta situación en su plan, ingeniero? Sí, para comunicarle, bueno, miren, yo soy autor de un texto, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Solución a la Basura, ¿sí? Sale exactamente dentro de una semana el documento. Este documento va a ser presentado obviamente al municipio
ya se tuvo los contactos en la Cámara también Nacional de Industria. Se va a presentar, están esperando la impresión de este documento, de este texto que es sacado, ¿sí? Y obviamente está dentro del plan de trabajo presentar no solo a un municipio, sino a la FAM, ¿no? A la Federación de Municipales, de entidades municipales. ¿Por qué? Porque esto es de interés nacional, estimado colega y estimados estudiantes, ¿sí? Porque estamos sacando de circulación dinero que nos está perjudicando. Y ahí tenemos las cifras de INE, los datos que les he presentado, que están respaldados obviamente en el texto que se va a publicar, ¿sí? Con datos del INE y fuentes fidedignas, todos estos valores, ¿no? Y estamos en eso, esa es la idea, ¿no? Ahora está empezando a sonar la economía circular. Es más, después de esta pandemia, va a ser una cosa obligada para los municipios probablemente, porque los recursos económicos son escasos y van a ser más escasos durante un buen tiempo hasta que se recupere la economía. Imagínense otros países que están sufriendo, países desarrollados, ya están empezando a ver las soluciones para su economía. Imagínense el nuestro, que no es un país desarrollado, los problemas económicos que vamos a tener. Entonces, esto es una posible solución, ¿no? Una parte de una posible solución a la economía circular, estimado colega y estimados estudiantes. Ingeniero, perdón, para terminar que mi pregunta, ¿cómo está diseñado? O sea, ¿cómo la familia que va a generar la basura va a recibir económicamente? O sea, le van a dar diariamente, mensualmente, anualmente? Porque tengo entendido de que usted en su cálculo es 9 millones de, 9 millones de dólares que hay, digamos, de generación de economía. Y esto, por familia, ¿cuánto estaría correspondiendo? ¿Cuánto estaría implicando? ¿Cómo? No, no lo he entendido esa parte. O sea, ¿de qué manera va a ser beneficiado el que genera la basura? No, pues el que genera la basura, lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. La ley no dice que se le va a pagar. Actualmente, ¿a usted le pagan por su basura? No, a nadie nos paga, ¿no ve? Ya. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que a nosotros, al no separar nuestra basura, generamos contaminación y hacemos que la materia prima se vaya. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley en su artículo 17, si no me equivoco, en el artículo 11 obliga a separar los residuos en origen. En el artículo 17 dice que debe separar en materia orgánica en un recipiente, reciclables en otro recipiente y no aprovechables en otros recipientes. Eh, cada familia tendría que tener 3 recipientes, ¿sí? 3 bolsas. Ahora, dice, claro, ¿cómo nos favorecemos? No, el favor hacemos al medio ambiente. O sea, nosotros como ciudadanos haríamos un favor al medio ambiente y un favor a nuestra economía. No esperemos recibir réditos de separar porque es algo conciencial. ¿Se da cuenta? En ningún país se le paga pues al generador de basura. No, no, Ingeniero, es siendo consciente, o sea, entrando, digamos, en la realidad de la situación, ¿será, digamos, una familia que pueda comprar los plásticos o los envases para poder almacenar? A eso yo voy, gastar, digamos, en un material que también va a tener que ser, digamos, no sé, bueno, por ahí otros plásticos para, no sé cómo está diseñado, digamos, pero le comento este ingeniero. Por ejemplo, en la Argentina, ¿qué hacen las empresas que recogen las basuras? Dejan en los domicilios los 3 colores para poder reciclar, o sea, para poder separar en domicilio, y de esta manera viene ya la empresa y recoge ya clasificada la basura. Por ahí es una estrategia, una forma, digamos, de aplicarla también en nuestro país. no, correcto, correcto. Es una pregunta que me hicieron en otros talleres. Las familias bolivianas no van a querer pues tener 3 bolsas, obviamente, comprar, ¿no? Si cada día o día por medio gasta una bolsa negra para su basura y ahora le dice que tiene que tener 3 bolsas, ¿y quién va a gastar? ¿No? Esa es la pregunta que me hicieron. Y muchos dicen, no, pues obviamente el ciudadano no va a gastar de su bolsillo.
el municipio tampoco lo va a gastar, pues. ¿Quién lo va a gastar? ¿Quién tiene que dar? Las empresas, usted lo ha dicho. La empresa de plástico tiene que dar bolsas de plástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los beneficiados directos. De las 20 empresas de plástico que hay entre La Paz y el Alto, 20 empresas, ¿sí? Con 2 empresas que den los plásticos, van a ganar ¿qué? Poner su logo en las bolsas, imagen empresarial, van a tener materia prima reducida, menos valor del que importan, ¿sí? O sea, es beneficio para la empresa. ¿Quiénes se benefician en todo esto? No solo el medio ambiente, se benefician las empresas, pues, porque las empresas tienen que importar materias primas y importan a un valor de $1 el kilo. Nosotros le vamos a vender a $0.5 aquí en el país. O sea, quienes tienen que poner las bolsas son la empresa privada con los que vamos a hacer esta alianza estratégica. ¿Por qué? Porque a la larga son ellos los directos beneficiados. O sea, el que paga es la industria. O sea, cada que recogemos materia orgánica, eso lo hemos hecho en Potosí nosotros en una experiencia en la ciudad satélite, los que conocen Potosí, ¿sí? Se va, se recoge la materia orgánica y se le deja una bolsa verde. Se recoge los reciclados, se deja una bolsa amarilla. Se recoge sus no aprovechables, se le deja una bolsa. O sea, cada que se recoge, se le deja una bolsa. O sea, el ciudadano no tiene que gastar nada, más que unos fracción de segundos. En vez de poner la misma basura en el tacho, va a poner uno en el papel y otro en la materia orgánica. Solo necesita 3. Los plásticos, papel, vidrio, metal, no se degradan. Esos puede estar 1 semana, 2, 3 días hasta que tenga una buena cantidad. Ahí está. Lo que sí, hay que tener mucho cuidado, la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica con un plástico verde, este plástico se recoge, cada que se recoja, la empresa que recoja esta recolección diferenciada le deja una bolsa. O sea, ¿quién paga? La empresa privada. Eso está contemplado en la estrategia. Gracias, profesor. Ingeniero Sosa, me gustaría, por favor, que haga el uso de la palabra, o alguno de los participantes también quiere realizar sus preguntas correspondientes, lo podríamos formular. Muchas gracias, licenciada. Y agradezco al ingeniero Raúl Sandoval, magíster en Ciencias de Desarrollo, un conocedor de bastante trayectoria. Yo creo que ha sido bastante su conocimiento que nos ha compartido. Así que, colegas y estudiantes, mis agradecimientos también por su participación. Lamentablemente creo que no ha sido tan fácil conectarse, ¿no? Hemos estado intentando desde minutos antes, sí, ¿verdad? Sin embargo, hemos tenido acefalías con respecto al programa. Van a disculpar, estamos agradecidos bastante como en esta tarde como auspiciadores de este seminario. Al ingeniero Sandoval, mis agradecimientos por su grata aceptación de este gran seminario. Le agradecemos y estaremos siempre compartiendo, ingeniero. Muchas gracias a todos, y quizás no lo hemos hecho la presentación respectiva como debería de hacerse por errores, ¿no?, del sistema. Gracias, licenciada. Bueno, no es nada, es grato siempre conversar con algunos colegas y dar a conocer algunas inquietudes que tenemos a nuestros alumnos. Les deseo lo mejor, Dios los bendiga y los proteja de esta pandemia. Gracias por la invitación. Bueno, agradecemos al invitado Adrián Sandoval, al ingeniero Pablo Sosa por haber organizado el evento, juntamente a los auxiliares de investigación. Y bueno, damos por concluido el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia a todos y todas. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, colegas. Los guarde, los bendiga.
Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias, licenciados.